tiene que mantener ese flujo para que pueda realmente llegar hasta la parte, ¿no?, más, de repente más de menor calibre, tanto a nivel de los capilares, ¿no?, a la parte, tanto la parte arterial, la parte venosa, las arteriolas, las vénulas en general. Entonces, normalmente la sangre está en constante movimiento, tiene que mantener tanto la velocidad. Les había mencionado que toda la parte celular está a nivel central, ¿no? Todos los eritrocitos, la parte de plaquetas, ¿no?, los leucocitos, están fluyendo normalmente en la zona central, y toda la parte líquida, ¿no?, la parte de plasma, va a estar sobre todo a la periferia, ¿no? Eso básicamente por la variación tanto de peso y, bueno, por las características de cada uno de los componentes. Entonces, normalmente, si tenemos algún tipo de lesión de noxa a nivel de la superficie de las células endoteliales, se tienen que activar todos los factores procoagulantes. ¿Para qué? Para que si tenemos una lesión, por ejemplo, en esa célula, o la muerte de esa, o algún tipo de, ¿no?, pérdida de esta, vamos a ver que hay una solución de continuidad. Y esa solución puede permitir el pasaje de la sangre hacia el espacio extravascular. Que habíamos mencionado que cuando hablamos del espacio extravascular era de la pared, ¿no?, de ese vasito hacia toda la parte externa, ¿no?, ya sea del tejido, la parte del intersticio, la parte celular. Entonces, normalmente, si hay una noxa en esas células endoteliales, se tienen que activar todos los factores, ¿no?, procoagulantes. ¿Para qué? Para que se dé la formación del trombo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la formación del trombo, vamos a ver la activación de todos estos factores que van a ser protrombogénicos, porque van a permitir la formación de ese trombo. Pero ese trombo tiene que tener, ¿no?, un tamaño, un volumen adecuado para poder, ¿no?, reemplazar o cubrir solo esa zona. O sea, tiene que tener un tamaño que sea apropiado, pero cuando ya tenemos una proliferación, un tamaño más exacerbado, un incremento muy marcado de todos los factores procoagulantes, vamos a tener ahí la presencia de la trombosis. Entonces, normalmente estamos formando trombos, y también, así como se van a formar, después que pase toda esa lesión, vamos a ver que posterior a ese trombo se tiene que eliminar, porque si no se va a ir sobreagregando y va creciendo en tamaño. Si va creciendo ese trombo en tamaño, lógicamente va a obstruir la luz y vamos a poder tener otra consecuencia, como que sea un infarto, algún tipo de alteración en cuanto a la perfusión, isquemia y demás. Entonces, ese trombo tiene que tener un tamaño adecuado para solamente cubrir esa zona. Pero también, ¿no?, se tiene que activar los factores antitrombóticos para poder frenar el sobrecrecimiento de ese trombo. Entonces, tiene que haber un equilibrio tanto en los factores que van a favorecer la formación de ese trombo, para posterior también eliminarse ese trombo. Entonces, ahí, para que recuerden algo de lo que ya ustedes han visto, ¿no?, anteriormente en sus demás cursos, cuando hablamos tanto de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entonces, así, en términos generales, vamos a tener todos los factores que van a promover esto. Ya sea la parte más simple, que va a ser cuando tenemos una lesión a nivel de esa célula endotelial, vamos a tener la liberación de la endotelina, y eso va a favorecer la vasoconstricción, ¿no?, para poder evitar en una primera instancia la salida de la sangre hacia el espacio extravascular. Es como que la primera medida es un estímulo, de repente, reflejo para poder evitar eso, ¿ya? Entonces, tenemos que tener tanto todos estos factores que van a favorecer y los factores que van a inhibir, ¿no?, para poder, cuando hablamos de la inhibición, para poder ya sea delimitar, ¿no?, el tamaño, y posteriormente para poder eliminar el trombo, ¿no?, porque el trombo solamente va a cumplir esa función de poder, ¿no?, ser un tapón en esa zona donde está ocurriendo la lesión, y posterior a eso se tiene que eliminar, ya que es algo que normalmente está sucediendo en los cuerpos. O sea, estamos formando trombitos y de ahí se están eliminando. Entonces, bueno, eso es lo que les había mencionado, ¿no?, que vamos a tener, en el caso de la hemostasia, tenemos que tener tanto, ¿no?, la parte vascular en sí, tanto las células endoteliales, que tienen que tener, o sea, no tienen que tener ninguna alteración. Tenemos que ver que tanto la cascada de la coagulación esté, ¿no?, funcionando de manera adecuada. La función también de las plaquetas tiene que ser óptima, tanto en la cantidad y también en la función, ¿ya? Entonces, porque vamos a ver que en el caso de las plaquetas van a tener cambios en su infraestructura, y si tuviéramos algún tipo de alteración en la maduración, por ejemplo, de esas plaquetas, esas no van a poder cumplir su función normal. Y entonces, normalmente, recuerden que estamos formando, ¿no?,
trombos y posterior a este se tienen que eliminar, que es algo normal. Cuando hablamos ya de una patología, estamos hablando ya de la trombosis. En el caso de la trombosis, vamos a ver que lo que va de repente a incrementarse son los factores protrombóticos y que van a generar que se presente un trombo, pero de manera exacerbada, con gran tamaño. Y bueno, en el caso de lo que les había mencionado, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de lesión a nivel vascular, ¿no? Sobre todo a nivel de la pared, sobre todo a nivel de las cintas endoteliales, les había mencionado que teníamos un reflejo inicial que va a ser la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿no? Que va a ser el primer reflejo ante la pérdida de esas células endoteliales, ante algún tipo de nox en esa zona, es por la liberación de esta endotelina, ¿ya? Entonces, esto de aquí vamos a tener, o sea, se va a contraer, vamos a tener, ¿no? Esa disminución de la luz para poder evitar la salida, ¿no? En este caso de la sangre, hacia la parte extravascular. Es como un primer mecanismo para poder disminuir eso. Pero eso de aquí no va a ser, ¿no? El suficiente para poder evitar la salida de esa sangre. Entonces, se tienen que activar otros factores para poder ayudar a disminuir esa pérdida, ¿no? De la sangre. Entonces de ahí, ¿no? Ustedes han visto que aquí tenemos una lesión de esas células endoteliales se van a perder y vamos a tener que la matriz extracelular se va a exponer, ¿no? Ante los elementos que van a estar presentes a nivel de la sangre. Entonces, en el caso de la matriz extracelular, ustedes van a ver que principalmente va a estar, ¿no? Presente tanto la parte de colágeno y en la parte ya de la hemostasia. Tenemos que recordar, ¿no? La importancia de este factor de von Willebrand, que eso va a permitir, es el principal, ¿no? Factor que va a permitir que esas plaquetas se puedan adherir para poder formar, ¿no? El tapón inicial, ¿no? Que va a estar netamente formado de plaquetas. Entonces, después de que se van a agregar esas plaquetas, no solamente las plaquetas que están, ¿no? Pasando por la zona van a quedar atrapadas en esa primera formación de ese coágulo, vamos a ver que las plaquetas tienen que tener cambios en su ultraestructura, ¿no? Tienen que tener algunos cambios, vamos a ver esas proyecciones citoplasmáticas para que puedan tener una mayor superficie, una mayor área, para que eso también permita el mejor acople entre plaqueta y plaqueta, ¿no? Por eso es que de repente, no sé, la parte secundaria de sus cursos, ¿no? Iniciales, en los primeros ciclos, les mencionan que las plaquetas van a ser como los ladrillos, que se van a dar en una primera instancia, en esa hemostasia primaria. En el caso de la hemostasia secundaria, vamos a ver ya la presencia principalmente de la fibrina, que va a ser como que el cemento que va a estar entre cada una de esas plaquetas. Entonces, cuando hablamos del primer paso, en este caso la primera etapa de esta hemostasia, la hemostasia primaria, en este caso, recuerden que la principal, ¿no? De repente, la principal célula de estas van a ser las plaquetas. ¿Para qué? Para que se pueda formar ese tapón plaquetario, tapón hemostático, que va a ser como que el primer intento para poder frenar, ¿no? La salida de esta sangre. Entonces, y eso es todo lo que viene con la hemostasia primaria. Entonces, el primer paso, ¿se acuerdan? Era la vasoconstricción refleja, que estaba dado por la liberación de la endotelina porque había un daño a nivel de esas células endoteliales. De ahí vamos a ver que se va a exponer esa matriz extracelular y vamos a tener la adherencia de esas plaquetas, ¿ya? Gracias a ese factor de von Willebrand. Entonces, les había mencionado que estas plaquetas tienen que tener cambios en su infraestructura para poder tener mayor superficie y permita también tanto la activación de estas y también la adherencia entre plaqueta y plaqueta. Entonces van a ser como una especie de ladrillitos que se van a ir acumulando, ¿no? Van a ir sumándose para poder cubrir toda esta zona, ya que eso es lo normal, que tiene que cubrir solo esa zona. Y de ahí vamos a tener tanto la activación de estas, vamos a tener la liberación de estos gránulos y vamos a tener también que más plaquetas se van a ir sobreagregando para poder formar, les había mencionado, este coágulo hemostático o el tapón plaquetario o tapón hemostático, que va a ser de repente el resultado de esa primera etapa de la hemostasia primaria. Entonces, en el caso de la hemostasia primaria, vamos a tener ahí la función o la presencia de las plaquetas o no la parte de la activación y el producto final, que era el tapón plaquetario, el tapón hemostático. Ahí tenemos la etapa secundaria, en la cual nosotros vamos a ver en sí, en esa parte, ya la principal célula ya no son las plaquetas, sino toda la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque tenemos que darle mayor firmeza. Entonces, ese primer tapón hemostático, se menciona que si tenemos alteración del flujo, un flujo que va a ser
con mayor velocidad o hay una mayor presión, eso puede permitir que este tapón sea inestable y se pueda liberar fácilmente. Entonces, le tiene que dar, ¿no? en la segunda etapa, en la hemostasia secundaria, se le tiene que dar mayor firmeza, ¿no? una mayor, de repente, consistencia a este trombo, a este coágulo hemostático, que es el principio. O sea, es como que la primera etapa, ¿no? en la hemostasia primaria, se le tiene que dar mayor firmeza para que si hay algún tipo de alteración, tanto en el flujo, en la velocidad, esa no se pueda desprender con facilidad. Entonces, ¿quién le va a dar esa mayor firmeza? Va a ser la fibrina. Entonces, por eso es que en la hemostasia secundaria, recuerden que aquí tenemos ya la participación activa de la cascada de la coagulación. En el caso de la hemostasia primaria, lo principal eran las plaquetas, la formación del tapón plaquetario, el tapón hemostático, y teníamos también principalmente toda la parte molecular por, ¿no? la secreción de los gránulos de esas plaquetas. En el caso de la secundaria, vamos a tener la participación activa ya de la cascada de coagulación. ¿Para qué? Principalmente toda esa cascada, ¿no? la activación de esos factores para poder obtener la fibrina, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a poder tener no sé si recuerdan que, como habrán visto también en el laboratorio cuando hablábamos, no sé si han visto en alguna otra patología la fibrina que tenía un color eosinófilo, eran, ¿no? unas fibras, de repente, que ustedes de repente en la parte, no sé si llevando ese ciclo de laboratorio, pero los ciclos anteriores en laboratorio habían, ¿no? visto en la parte de la inflamación aguda de la pericarditis fibrinosa, ¿no? aguda fibrinosa, en la cual ustedes van a ver una malla, ¿no? de una red de esta fibrina que tiene ese color eosinófilo, y no sé si han visto que son como unas líneas bien, ¿no? bien delgadas, bien tenues, pero que en este caso estas van a estar, o sea, van a ubicar entre, ¿no? plaqueta y plaqueta. Por eso es que se hace la comparación como si fuera, ¿no? el cemento que le va a dar la mayor estabilidad a este trombo. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos la participación de la cascada de coagulación, ya tenemos un trombo que va a ser, ¿no? más estable, y eso es lo que nosotros llamamos ya un trombo. Un trombo es toda la formación, tanto de que habíamos mencionado del tapón plaquetario, más la fibrina, y no solo vamos a tener la presencia de plaquetas y fibrinas, sino que vamos a tener la presencia también de los leucocitos que van a quedar atrapados, ¿no? Tanto leucocitos, los eritrocitos que van a quedar atrapados en el trombo, ¿no? Por eso es que de repente en el laboratorio ustedes van a ver el trombo, y si ustedes ven, ¿no? los componentes del trombo, no solo hay plaquetas y fibrinas, sino que también van a encontrar los leucocitos, eritrocitos que van a estar en su interior, pero que van a quedar atrapados, ¿no? en todo ese enmarañado de fibrina y plaquetas, y que le va a dar, ¿no? de repente una característica si hablamos tanto del venoso o del arterial. Entonces, en esta hemostasia secundaria, ¿no? porque todo esto de aquí ya ustedes ya los han visto en todos sus cursos, ¿no? anteriores. Simplemente estamos repasando algunas cosas importantes para que puedan entender la parte de la trombosis. Entonces, en este caso, vamos a tener la conversión de fibrinógeno hacia fibrina. Esta fibrina para poder darle mayor estabilidad, ¿no? Y esa conversión se hace a través de esta trombina que no vamos a ver que se va a dar por la activación de la cascada de la coagulación. Por eso es que también, si ustedes recuerdan, la fibrina la vamos a encontrar también en la formación del trombo, y también cuando hablábamos de la inflamación, porque también la inflamación aguda no solamente era la parte celular vascular, sino que también se daba, ¿no? la activación de esa cascada para poder, ¿no? de repente, si hay algún tipo de lesión a nivel del endotelio, se pueda, ¿no? formar el trombo y no se pueda dar ningún tipo de inflamación. Y entonces, en este caso, en la secundaria, vamos a tener un trombo, ¿no? que va a tener una mayor firmeza, o sea, va a tener una mayor adherencia, va a ser un trombo que va a ser más firme, y ante cualquier tipo de alteración del flujo, no se pueda desprender fácilmente. ¿Para qué? Para poder evitar, ¿no? Ustedes saben que en el caso de la hemostasia, la principal función es evitar el sangrado, ¿no? En este caso, la extravasación de esa sangre hemorrágica, que habíamos mencionado, causa la extravasación de todos los elementos de la sangre. Entonces, en el caso de la hemostasia, tenemos que la principal función es eso, ¿no? Evitar que haya una salida, ¿no? a posterior una hemorragia. ¿Cómo lo evitamos? Formando un trombo, ¿no? en la zona donde hay una lesión del endotelio, y posteriormente a esto, ¿no? si se forma el trombo, ha cumplido su función, ¿no? de repente ya ha pasado toda la lesión de la enoxa, vemos que, ¿no? la parte del endotelio se, ¿no? regenera, entonces ese trombo se tiene que eliminar, que eso es algo que normalmente se va a dar. O sea, se forma el trombo y se tiene que eliminar. Entonces, en el caso de la
eliminación, ¿no? Principalmente tenemos que eliminar la fibrina, porque habíamos mencionado que esta fibrina era la que le va a dar esa mayor consistencia, esa mayor firmeza. Entonces, aquí vamos a tener la activación de toda la parte de los elementos fibrinolíticos, o sea, para poder eliminar principalmente esa fibrina y poder degradar todo eso. Entonces, básicamente para que ustedes puedan recordar algo de lo que han visto anteriormente. Entonces, esto de aquí ya era el tronco, ¿no? Cuando tenemos tanto plaquetas, fibrina, tanto los hematides, cualquier tipo de leucocitos, ¿no? En su libro está como ejemplo el neutrófilo, pero puede ser cualquier tipo de leucocitos, basófilos, eosinófilos que puedan quedar atrapados. Y ustedes también en laboratorio lo van a poder corroborar. Entonces tenemos que, ¿no? Para poder eliminar ese trombo se tienen que activar todos los factores antitrombóticos, ¿no? Principalmente tenemos que ahí ver tanto la eliminación de la fibrina como esa fibrinólisis, y también tenemos que bloquear la cascada de coagulación para poder, ¿no? Evitar que se siga sobreagregando con la fibrina. También tenemos que, ¿no? Bloquear esa activación de las plaquetas para que todo esto se pueda eliminar y todo el flujo de la sangre en esa zona se pueda dar de manera normal. Entonces la hemostasia es algo fisiológico que normalmente se está dando, ¿no? Entonces ustedes de repente tienen algún tipo de proceso inflamatorio, cualquier tipo de patología que les esté causando algún tipo de lesión a nivel del endotelio, están formando sus trombos, ese cumple su función y luego se elimina, ¿ya? Entonces normalmente sí formamos trombos y se van a eliminar. Cuando ya hablamos de la trombosis, en este caso ya es algo patológico, en el cual nosotros vamos a ver que ¿no? Habíamos mencionado que tiene que haber un equilibrio, los factores protrombóticos y los antitrombóticos. Entonces, en este caso vamos a ver una mayor acción, ¿no? Actividad de todos los factores protrombóticos, en los cuales vamos a tener la formación de un trombo, pero va a ser de un tamaño mayor, va a ser una sobreestimulación, ¿no? Vamos a ver que se perpetúa la activación de la caja de coagulación, la activación de plaquetas, la agregación se va a dar de manera exagerada, exacerbada. Y vamos a ver que todos los factores antitrombóticos, ¿no? Fibrinolíticos, van a estar inhibidos, ¿ya? Entonces, toda la parte que va a promover y estimular que se siga sobreagregando formando el trombo van a estar incrementados. Entonces, en el caso de la trombosis, nosotros tenemos tres factores, en este caso que están agrupados en esta tabla de bicho, que van a promover esa trombosis. Entonces, ¿bajo qué circunstancias se puede dar la trombosis? Sobre todo cuando hay una lesión endotelial. Como habíamos mencionado, que la lesión endotelial era como que la causa inicial de todo, ¿no? De la activación, ¿no? Habíamos mencionado la activación de las plaquetas, la agregación, la activación de la caja de coagulación y demás. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión del endotelio, lógicamente se va a exponer la matriz extracelular y se va a iniciar todos los cambios que habíamos mencionado. Entonces, ¿bajo qué circunstancias tenemos una lesión del endotelio? Ya sean los pacientes que tengan, pues, diabetes, hipertensión, en el caso de también de la aterosclerosis, vamos a ver que por ese incremento de la cantidad, ¿no? De lípidos que van a haber a nivel de la luz, ¿no? A nivel de la sangre, va a generar también un daño a nivel del endotelio. Entonces, bajo cualquier circunstancia, ya sea una vasculitis en la cual vamos a ver también, ¿no? Una respuesta inflamatoria a nivel del endotelio, incluso se pueden eliminar, se pueden expulsar algunas de estas células endoteliales, va a generar la formación de trombo. Entonces tenemos que tener, de todas estas, la principal es la lesión endotelial, que se puede dar bajo cualquier tipo de patología. Y tenemos el flujo sanguíneo anormal. En el flujo sanguíneo anormal está presente tanto el flujo, ¿no? En éstasis, ¿no? La éstasis en la cual vamos a ver un flujo que va a ser más lento, o también el flujo turbulento. En el caso del flujo turbulento, lo vamos a ver normalmente, el flujo, las zonas donde va a ser más turbulentas, ¿no? De repente recordan en la parte de fisiología que les han mencionado, va a ser en las zonas de bifurcación, ¿no? En las zonas donde va a haber un flujo más turbulento por la ramificación. Pero también podemos tener ese flujo turbulento, ¿no? En la parte ya patológica, vamos a tenerlo de repente cuando hay algún tipo de placa de ateroma, ¿no? Que esté generando la obstrucción de la luz, o de repente cuando tienen algún tipo de dilatación, en el caso de los aneurismas, que también vamos a ver que esto va a generar un flujo más turbulento. Entonces, hablamos de la lesión endotelial y ese flujo sanguíneo anormal. Entonces, en este caso, ya no, porque ustedes van a ver que también antiguamente se ponía acá éstasis, ¿no? Entonces, aquí también se le ha agregado o se ha ampliado el concepto de flujo sanguíneo normal, porque abarca tanto el flujo en éstasis o el flujo turbulento, o sea, cualquiera de los dos. Ya es como que de una manera más amplia, más general. Y ahí tenemos los estados de hipercoagulabilidad.
Entonces, en los estados de hipercoagulabilidad, como su nombre lo dice, son todos los estados que promueven una mayor coagulabilidad. Tenemos los primarios y los secundarios. Entonces, en el caso de los primarios, vamos a ver que van a estar relacionados a alteraciones genéticas, algún tipo de factor que me permita que toda la activación de la cascada todavía se perpetúe. Entonces, tienen que estar presentes, ¿no? O sea, al menos, ¿no? Tienen que estar, de repente, de todos estos, el más importante era la lesión endotelial, pero también vamos a tener, ¿no? En flujo sanguíneo normal, ya saben, esta se hizo algún tipo de flujo turbulento, cualquier tipo de alteración del flujo. Cuando hablamos del flujo, no estamos hablando del flujo lógicamente de la sangre. En el caso de los estados de hipercoagulabilidad, tanto primarios como secundarios. Entonces, cuando hablamos de las lesiones endoteliales, son todas las patologías que me están generando una anoxa a nivel de las células endoteliales, que son las principales cuando hablábamos de esta hemostasia. Entonces, cuando hablamos de los estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Cuando hablamos de los primarios y los secundarios. En el caso de los secundarios, que van a ser todas las patologías, ¿no? Que me van a promover esto, o factores que van a promover esto. Por eso es que también otro nombre son, ¿no? Los de tipo adquirido, que hace referencia a lo mismo, secundarios o adquiridos. En este caso, ustedes van a ver que todos estos, ¿no? De repente, los más importantes son los que vamos a ver en los pacientes adultos mayores, que van a estar por largo tiempo, ¿no? Postrados en cama, ya sea porque han tenido algún tipo de cirugía, ¿no? ya sea a nivel de la cadera, y por eso es que en esos pacientes, ¿no? De repente ustedes han tenido algún familiar, abuelito, el tío, que de repente se ha caído, ha tenido una fractura de cadera, ¿no? O que ha sido tributario para una cirugía de prótesis de cadera. Muchas veces, ¿no? Sale muy bien la operación, pero como no se le ha dado una anticoagulación profiláctica, porque ustedes también tienen que ver, ¿no? Si es tributario o no de una anticoagulación que sea de manera profiláctica, sobre todo para evitar la formación de esos trombos, porque también, ¿no? Se puede dar una formación de esos trombos, podemos tener también un tromboembolismo de repente pulmonar que pueda ocasionar la muerte ¿no? de estos pacientes. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los secundarios, son todos los factores que van a promover esa mayor formación de esos trombos, que van a ir desde estar largo tiempo postrados, ¿no? A nivel, ¿no? De repente porque tienen algún tipo de patología, es en coma, tienen una cirugía de repente mayor, ¿no? Y que no va a permitir la deambulación de sus pacientes, o cuando tienen una fibrilación auricular porque no hay una alteración del ritmo y puede de repente ahí liberarse algunos de esos trombos y pararlos. En el caso ¿no? de la coagulación intravascular diseminada, porque vamos a ver lógicamente que se van a dar todos los factores, se van a activar todos los factores protrombóticos, pero que van a estar, como su nombre lo dice, de manera ya sistémica, que van a generar, ¿no? una mayor formación exagerada de esos órganos. Y entonces, de ahí ustedes van a tener tanto los que tienen mayor riesgo elevado, y los riesgo bajo. Generalmente en el caso de los riesgos elevados, tienen que ver si esos pacientes van a, ¿no? recibir algún tipo de terapia, ¿no? algún tipo de tratamiento, como les había mencionado, farmacológico preventivo, para poder evitar, ¿no? la formación de ese trombo. Porque no simplemente es que se forma el trombo y que no genera mayor alteración. Ustedes saben que ese trombo se está formando hacia la luz. Y por lo tanto, si se está formando hacia la luz, va también a alterar la fluidez de la sangre. Entonces, la luz, por ejemplo, en esa zona, solamente es eso de aquí, ¿no? Lo que va a estar permitiendo el pasaje de la sangre. Entonces, como esos trombos van a generar un crecimiento hacia la luz, esto va a llevar con el tiempo a también a una obstrucción, incluso puede ocluir el 100% de toda la luz. Y si se ocluye todo, lógicamente vamos a tener, ¿no? la presencia o la complicación que van a ser los infartos. ¿Ya? Entonces, no simplemente es que se puede formar el trombo y que no se puede prender y se puede embolizar, ¿no? Sino que también el trombo puede ir creciendo en tamaño y puede obstruir toda la luz y podemos tener otro tipo de complicación. Y entonces, el trombo también va a sufrir varias fases o etapas o evolución de ese trombo. Entonces, cuando hablamos de la fase de propagación, se menciona que esta primera fase, ¿no? es una etapa inicial, porque en la etapa de propagación nosotros vamos a ver que hay una exagerada activación de los factores protrombóticos. Por lo tanto, vamos a ver que en esta etapa va a haber mayor cantidad de plaquetas y fibrillas, como acá les menciona, que se va a acumular, pero como no hay nada que lo contrarreste o lo equilibre, vamos a ver que ese va a ir creciendo de manera exagerada.
De repente, normalmente, ¿no?, se tenía que formar, no sé, un trombo de 0.5 milímetros, pero en ese caso, este va a sobrepasar ese tamaño. Entonces, en la etapa de propagación, es una etapa en la cual todos los factores protrombóticos están no sobreestimulados, o sea, no tiene nada que lo bloquee o de repente que se oponga a esto. Y por eso es que permite el mayor crecimiento. Entonces, esta etapa de propagación es la etapa inicial, ¿no? Es una etapa donde ese trombo va a ir creciendo de manera exagerada. ¿Y por qué va a ir creciendo? Porque vamos a ver la gran cantidad de plaquetas y fibrina que se va a ir acumulando en ese trombo. De ahí tenemos otra etapa que es la embolización, ¿ya? Y recuerden que en el caso del émbolo no solo proviene de un trombo. Más adelante vamos a ver que el émbolo puede ser cualquier tipo de líquido, gas, elemento sólido, que simplemente, ¿no?, para poder cumplir el concepto de émbolo, tiene que viajar por la circulación y puede ser capaz de obstruir el flujo de la sangre. Entonces, el trombo también en una de las etapas puede tener, ¿no?, esta embolización. ¿Qué quiere decir? Que el trombo se puede desprender del sitio donde se ha formado o parte del trombo. O sea, puede ser parte del trombo o todo el trombo que se va a desprender de donde se ha formado y puede viajar por cualquier vaso, por cualquier arteria y puede generar algún tipo de obstrucción en otro lugar, ajeno a donde se ha formado. ¿Ya? Entonces, el trombo puede tener también esa fase de embolización. Y tenemos la fase de disolución. Entonces, en el caso de la fase de disolución, vamos a ver que eso sí se puede dar, o sea, que hemos tenido una formación exagerada, ¿no?, de un trombo, pero vamos a ver que va a depender mucho, ¿no?, de repente de las patologías de fondo que pueda tener el paciente, porque en el caso de la disolución, vamos a ver que ese trombo que se había formado de manera exagerada también se puede eliminar, ¿no?, de manera fisiológica por la activación, ¿no?, de todos los elementos fibrinolytínicos. Entonces, en la etapa de disolución, para que se pueda eliminar el trombo que se ha formado, se menciona que tiene que ser un trombo nuevo, un trombo joven, ¿no? No van a de repente encontrar en su libro. ¿Por qué? Porque en este caso no va a tener un tamaño, o sea, tiene un tamaño mayor al que normalmente debería tener, pero en este caso todavía los factores antitrombóticos o los factores fibrinolíticos todavía pueden contrarrestar, hacer frente a la eliminación del trombo y puede desaparecer. Entonces, en la etapa de disolución, el trombo puede desaparecer y no dejar mayor rastro o puede disminuir en tamaño. Y de ahí, ¿no?, al pasar el tiempo, también se puede eliminar completamente. Pero para que ocurra eso, tiene que ser en trombos que sean recientes, trombos nuevos. De cuando hablamos de la organización y la recanalización, que en ese caso lo vamos a ver en trombos que tienen mayor tiempo, ¿no?, los llamados, entre comillas, trombos viejos o trombos antiguos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esos trombos han alcanzado un mayor tamaño y ya hay una alteración, ¿no?, del flujo, o sea, están generando algún tipo de obstrucción, sobre todo una obstrucción parcial del flujo, y vamos a ver que se tiene que, o sea, vamos a ver que van a haber una proliferación de nuevos vasitos, ¿ya?, que eso va a ser la recanalización. Cuando hablamos netamente de la organización, ustedes van a ver que la formación exagerada de ese trombo puede también inducir a la inflamación y posteriormente a la inflamación. Estamos hablando de la pared, ¿no?, porque a nivel de la luz habíamos mencionado que no hay ningún tipo de respuesta inflamatoria. A nivel de la pared, ¿no?, del trombo se puede generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria va a ser de tipo crónica, porque el trombo no es algo que aparece y desaparece de un momento a otro, sino que se va a dar de manera progresiva, de manera crónica. Y posteriormente a esa respuesta inflamatoria crónica se va a sobreagregar la mayor cantidad de colágeno y se va a dar la fibrosis. Y entonces, ese trombito puede tener fibrosis, que va a ser la organización. O sea, cuando hablamos de la organización, estamos hablando principalmente de la fibrosis, que se va a dar tanto a nivel del vaso y también a nivel del trombo. Y cuando hablamos de la recanalización, ustedes van a ver que en este caso hay una neoformación anterior, ¿no?, un paso previo a esa recanalización, que se va a dar para poder restablecer ese flujo. Y vamos a ver también que en esa etapa de recanalización, uno de estos vasitos va a tomar, ¿no?, o va a ser como que el principal, ¿no?, el que va a ir incrementando en cuanto al tamaño. Vamos a ver que la luz también se va a hacer más amplia y vamos a ver que, ¿no?, si dentro del trombo habíamos mencionado que, bueno, vamos a tener una formación de estos vasitos, y si uno de estos está incrementando, ¿no?, de luz, ¿no?, una luz más amplia,
vamos a ver como si ese trombo se estuviera, ¿no?, incorporando a la pared. Porque les había mencionado que dentro del trombo se estaban formando algunos vasitos. Y estos vasitos, si uno de estos está incrementando, se está dilatando, incrementando el tamaño, ¿no?, estamos hablando de la luz de ese vasito, lógicamente que todo el trombo se va a incorporar a la pared. Ya de repente ahí con un dibujito lo puedan entender mejor. Entonces, cuando hablamos de la organización, fibrosis, cuando hablamos de la recanalización, que el trombo se va a incorporar a la pared. ¿Por qué? Porque se va a dar, ¿no?, la proliferación vascular y uno de esos vasitos va a tomar, ¿no?, la preponderancia en cuanto al tamaño, la amplitud de la luz. Entonces, cualquiera de estas 4 fases puede, ¿no?, presentar ese trombo. Entonces, el trombo puede estar en una fase de propagación, que va a ser la fase inicial, donde va a haber un crecimiento que va a ser más exagerado, o se puede desprender todo el trombo, parte de esa que va a ser la embolización, o se puede eliminar, que es la disolución. Recuerden que van a estar en trombos nuevos, en trombos jóvenes. Y en el caso de la organización y recanalización, sobre todo en trombos ya de mayor tiempo, ¿no?, trombos antiguos, trombos viejos. Organización hace referencia a la fibrosis y la recanalización a la incorporación a nivel de la pared. Entonces, cuando hablamos de los trombos, ¿no?, en general los tipos de trombos que vamos a tener, tenemos tanto los trombos arteriales y los trombos venosos. De ahí, cuando hablamos de los trombos murales, ¿no?, ustedes van a ver que también tenemos el término de trombo mural. Principalmente, ese término se le dio para los trombos que se van a formar a nivel de las cavidades, ¿no?, a nivel de las cavidades cardíacas. Pero también vamos a poder, ¿no?, aplicarlo a nivel de los grandes vasos, en este caso a nivel de la formación de esos trombos. Y esos trombos van a tener las características, ¿no?, de un trombo de repente arterial, ¿no?, que se va a dar a nivel arterial, donde vamos a ver que van a tener una coloración, una blanco-grisácea, van a tener, ¿no?, o sea, se van a dar bajo un flujo que va a ser laminar. Vamos a ver también, por eso es que van a tener esa forma como de semiluna, a diferencia de los trombos venosos. Entonces, trombos murales, los que se van a formar principalmente a nivel de las cavidades, en cualquiera de las cavidades, o también, ¿no?, a nivel de la aorta. Y en el caso de los trombos arteriales y los trombos venosos, en términos generales, vamos a tener algunas diferencias en cuanto a la macroscopía y a la microscopía. Pero recuerden que todos los trombos van a estar formados por lo mismo. O sea, si yo veo un trombo arterial y un trombo venoso, en cuanto a los componentes, son los mismos. Plaquetas, fibrina, hematíes que han quedado atrapados, leucocitos que han quedado atrapados. Y también, ¿no?, se puede también estar presente en la parte algo de plasma. Entonces, cualquiera de los dos, arterial y venoso, tienen lo mismo. La diferencia es la cantidad, ¿no? En este caso, cuando hablamos del trombo arterial, vamos a tener mayor cantidad tanto de fibrina y de plaquetas. Cuando hablamos del trombo venoso, tenemos mayor cantidad de hematíes. Por eso es que la coloración también va a variar. Entonces, en el caso del trombo arterial, recuerden que tiene una coloración blanco-grisácea. ¿Por qué tiene esa coloración blanco-grisácea? Porque vamos a tener mayor cantidad tanto de fibrina y de plaquetas. ¿Ya? La fibrina y las plaquetas, macroscópicamente, ya tienen una coloración más blanco-grisácea. Ya, macroscópicamente, o sea, lo que yo estoy observando directamente. Y a nivel de la microscopía, ustedes saben que la fibrina tiene un color eosinófilo intenso, ¿no?, como si fuera un fucsia. Pero en la macroscopía, ¿no?, lo que ustedes pueden ver directamente sin necesidad de microscopio, vamos a ver que tanto la parte de las plaquetas y la fibrina tiene esa coloración blanco-grisácea. Como aquí en el trombo arterial hay mayor cantidad de plaquetas y fibrina, tienen esa coloración. Pero no quiere decir, porque a veces en el examen, ¿no?, les pregunto, ¿no?, si aquí en el trombo arterial hay hematíes, hay leucocitos, ponen no hay presencia de hematíes. Recuerden que todos los trombos tienen hematíes, tienen leucocitos, fibrina y plaquetas. Lo que varía es la cantidad de porcentaje. El trombo arterial sí tiene hematíes, tiene leucocitos, pero lo que va a primordial, o sea, en mayor cantidad son las plaquetas y la fibrina. En el caso del trombo venoso, pero por ejemplo podemos utilizar esta imagen porque en el caso, ¿no?, esto de aquí es así similar, se ve el trombo venoso. El trombo venoso ustedes lo van a ver de un color rojo vinoso, rojo oscuro. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de eritrocitos, hematíes, que van a componer ese trombo. Pero también tienen plaquetas, tienen fibrina, tienen leucocitos, todos los elementos de un trombo. Pero lo que va a aumentar en cuanto a la cantidad son de los hematíes. Por eso es que le da ese color más rojizo.
Ya recuerden, el trombo arterial y trombo venoso tienen la misma composición. Lo que varía es la cantidad de los elementos celulares que puedan tener. En el caso del trombo venoso, mayor cantidad de hematíes e eritrocitos. Trombo arterial, mayor cantidad de plaquetas y fibrinas. Y en el caso del trombo venoso, ustedes van a ver, todo lo que les menciono está en su rol y lo pueden, ¿no?, leer con mayor detenimiento. En el caso del trombo venoso, nosotros vamos a ver que ese trombo va a adoptar la forma, ¿no?, de la luz donde se esté formando. Lógicamente, si hablamos de los trombos venosos, esos se van a formar en las venas. Y van a adoptar esa forma así longitudinal, o como, ¿no?, algunos mencionan como si fuera un gusanito. ¿Por qué? Porque les había mencionado que va a adoptar toda la forma de la luz de donde se esté formando. ¿Y por qué se va a dar, por qué va a tener esa forma? Porque recuerden que este trombo se va a formar en flujo en éxtasis. En el caso de los trombos venosos, se da un flujo más estático, más lento, ¿no?, porque un flujo en éxtasis. Y por eso es que va a adoptar tanto la forma y por eso se tiene mayor cantidad de hematíes, ¿ya? Porque un flujo un flujo más en éxtasis, un flujo más lento, ¿no?, por el tamaño en cuanto a las células, por el tamaño y peso, lo que se va a incrementar dentro de los componentes celulares es la presencia de hematíes, a diferencia de los leucocitos, que no tienen mayor alteración cuando de repente hay un enlentecimiento del flujo. Entonces, que en el caso de los trombos venosos, vemos mayor cantidad tanto de hematíes y tienen esa forma porque se va a dar un flujo que va a ser más estático, un flujo más lento. Entonces, recuerden, el trombo venoso ya va a adoptar esa forma de la luz, vamos a ver que tiene esa coloración y se va a dar tanto de un flujo que va a ser más lento, más estático. Y en cuanto a la microscopía, en un trombo venoso, vamos a ver que hay mayor cantidad de hematíes, pero igual también nos están viendo las plaquetas, están viendo la fibrina. Y también otra cosa que de repente confunde cuando hablan de las líneas de sangre, ¿no?, porque todos piensan que las líneas de sangre están solo a nivel arterial, pero en la parte venosa, los trombos venosos también lo van a tener, pero por la coloración, que va a ser un poquito más, ¿no?, de repente más oscura, macroscópicamente, ¿no?, ver las líneas de sangre es más complicado. Y también la microscopía, ¿no?, a veces suele ser un poquito más complicado, pero sí se pueden observar esas líneas de sangre. Entonces, cuando hablamos de las líneas de sangre, va a ser ese cambio o esas dos coloraciones. No sé si observa una coloración como que más oscura y una coloración más clara, ¿no?, como una coloración como que la oscura es como que un tinte más rojizo y la coloración más clarita con un tinte más rosado, ¿ya?, para que lo puedan entender mejor. Y la coloración más rosada se va a dar por la presencia en esa zona de mayor cantidad tanto de plaquetas y fibrina. Toda la zona donde están viendo un color un poquito más clarito, más rosado, más claro, porque en esas zonas, en esas áreas, hay mayor cantidad de fibrina y de plaquetas. Y las áreas que tienen un color como que un tinte más rojizo es porque hay mayor cantidad de hematíes. ¿Y por qué se observa esas líneas de sangre? Porque se va a dar en flujo, quiere decir que la sangre está formando el trombo bajo una circulación normal de la sangre, ya sea con una circulación tan venosa y demás, pero igual el flujo de la sangre se está dando. Vamos a ver tanto de las arterias, de las arteriolas, de los capilares posmedulares, las vénulas y demás, pero el flujo se está dando de manera lenta, de manera turbulenta, de manera más rápida, pero se está dando el pasaje de la sangre. Entonces, por eso es que las líneas de sangre las vamos a ver en los trombos que se han formado en vivos. Cuando ustedes han estado vivos, o las pacientes cuando han estado vivos, se han formado los trombos. Por eso es la importancia de las líneas de sangre, sobre todo para la medicina legal. ¿Por qué? Porque si yo observo líneas de sangre, quiere decir que ese trombo se ha formado cuando el paciente ha estado vivo. Porque cuando uno fallece, los pacientes ya cadavéricos, los cadáveres, se pueden formar también trombos post-mortem. Básicamente porque ya no está circulando la sangre, ¿no?, lógicamente porque el corazón ya no está bombeando, ya no se ve la circulación, y también se pueden formar trombos post-mortem. Pero los trombos que se formen tras la muerte del paciente no tienen líneas de sangre, ¿ya? Entonces, las líneas de sangre básicamente son esta característica de los trombos que se han formado cuando el paciente estaba vivo. En los trombos post-mortem no tienen líneas de sangre. Entonces, por eso es que la relevancia es para la parte de medicina legal. Entonces, recuerden eso. Trombos venosos también pueden tener líneas de sangre. De repente, macroscópicamente no van a ser tan visibles. En la microscopía sí los vamos a poder observar. Y en el caso de los trombos arteriales, vamos a ver que tiene una coloración blanco-grisácea y también, no sé si observan como que una presencia, como unas líneas.
que esos de ahí van a ser también la presencia de la manera macroscópica de poder observar las líneas de sangre. ¿Ya? Esas líneas quiere decir que se ha formado mientras la sangre estaba fluyendo de manera adecuada, o sea, cuando el paciente ha estado bien. Y en el caso de los trombos arteriales, estos tienen esa forma de semiluna, ya no tienen esa forma alargada como de gusanito, como les había mencionado. En este caso se van a formar, tienen la forma de semiluna, porque eso se van a dar generalmente un flujo turbulento, ¿no? Algún tipo de flujo que va a ser de manera turbulenta. Y esas líneas que van a poder observar va a ser las líneas de sangre, ¿no? Es como nosotros lo observamos de manera, ¿no? De manera macroscópica. Y en esas líneas ustedes van a ver, ¿no? O sea, se pueden evidenciar mejor esas líneas porque aquí hay mayor cantidad tanto de plaquetas y de líneas. Igual también la microscopía, nosotros vamos a poder observar esa variación. Y bueno, algo que ¿no? también se menciona, recuerden que aquí en el caso de los trombos arteriales también hay hematides, también hay leucocitos. Lo que está de repente en mayor cantidad es tanto la parte de la fibrina y la parte de las plaquetas. Pero igual, tanto el trombo arterial y el trombo venoso tienen la misma composición, o sea, tienen los mismos elementos. Lo que varía es la cantidad de hematides, la cantidad de plaquetas y fibrina que puedan tener en cada una de esas. Pero de ahí tienen exactamente lo mismo. Y por eso es que ¿no? también hay un cambio en la coloración. ¿Ya? Recuerden cómo es la coloración, la condensancia, la forma, bajo qué tipo de circunstancias se van a poder presentar las líneas de sangre sin agua. Les había mencionado que teníamos la organización y la recanalización. Cuando hablamos de organización, básicamente era la fibrosis. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del colágeno que se va a acumular, vamos a ver una coloración ¿no? que es de un color más rosadito, más pálido, de eosinófilo claro, que se va a dar por las fibras de colágeno. Y bueno, también puede observarse un remanente inflamatorio crónico que se pueda observar dentro del trombo. Cuando hablamos de la fase de recanalización, les había mencionado que en una etapa inicial, que la fase de recanalización también es ¿no? otra fase que va a tener como que subetapas o subfases dentro, pero en general, recuerden, cuando hablamos de una recanalización es para poder restablecer la circulación y el trombo se incorpore a la pared. ¿Cómo se incorpora a la pared? Les había mencionado que en una etapa inicial se da la proliferación de estos vasitos. ¿Ya? Entonces, en la etapa inicial ustedes van a ver unos vasitos así con una luz más pequeñita, que tiene una pared más delgada. Pero uno de estos va a tener un mayor tamaño, incrementando tanto el tamaño, la luz. Y este de aquí incluso, por ejemplo, puede tener un mayor tamaño y se puede ver como el trombo, ¿no? Por ejemplo, que tenía esa apariencia, se va a ir incorporando a la pared. O sea, si hablamos que de repente eso es la luz, eso sería como que toda la pared. Pero no es que ese trombo va a desaparecer y simplemente no vamos a ver la pared en sí del vaso, sino que le da una apariencia de que el trombo se ha incorporado a la pared. ¿Ya? Entonces aquí, si bien es cierto, el flujo también va a estar alterado lógicamente, pero al menos por la formación de estos nuevos vasitos va a restablecer en algo el flujo de la sangre, o sea, va a dejar pasar algo de sangre, ya al medio. Entonces, aquí están graficadas todas las fases, ya que les había mencionado. Hablamos de la fase de propagación, vamos a tener que este va a tener un mayor crecimiento acelerado. La fase de resolución que se da en trombos jóvenes, en los cuales el trombo se formó y ya se ha eliminado. Porque aquí vamos a ver que hay una mayor estimulación, mayor actividad de todos los factores antitrombóticos o fibrinolíticos para que genere la eliminación de ese trombo. Se va a dar un trombo joven, en los cuales no hay ni fibrosis, no hay ninguna respuesta inflamatoria, para que se pueda eliminar ¿no? de una manera más rápida, ¿no? sin tener ningún tipo de alteración a nivel de la pared. Y ya tenemos la embolización, ¿no? Este trombo que se ha formado puede viajar por toda la circulación y puede llegar a cualquier órgano. Tenemos la organización y la incorporación. Entonces, en el caso de la organización, básicamente les había mencionado que se da una respuesta inflamatoria crónica, tenemos el intento de reparación, que va a ser la acumulación de depósitos de colágeno, tenemos ¿no? el estroma que va a ser más fibroso con la presencia de colágeno. Eso es en la etapa de organización. En la etapa de recanalización, desde una etapa inicial donde era la propagación de los vasitos, tenemos que uno de estos va a tomar un mayor tamaño hasta llegar ¿no? a incorporarse en la pared. Pero no es que se va a eliminar, o
sea, es como que en ese caso la pared, como les había mencionado, la pared va a ser todo eso, o sea, el trombo más la pared en sí de este vasito. ¿Ya? Por ejemplo, también, ¿no? Si pasa mayor tiempo, también se puede ver algo similar, en las cuales, en este caso, la luz de este vasito no era las células endoteliales, ¿no? Iniciales, sino que es como que agarramos, ¿no? Es como si agarramos uno de esos nuevos vasos que se han formado dentro del trombo, y esos han ido incrementando en tamaño hasta que uno de estos ha alcanzado máximo tamaño y el trombo ha sido desplazado hacia la pared, ¿no? Como que eso es la etapa inicial, se podría decir, y eso ya es el resultado de la fase de organización y de, ¿no? Recanalización. La última fase de recanalización de todas las etapas es la incorporación a la pared, ¿no? Donde vamos a tener que el flujo al menos, ¿no? Va a mantener la llegada de la sangre en dicho órgano, en dicha zona. Entonces, en el caso del émbolo, que se había mencionado que puede ser tanto sólido, líquido o gaseoso, puede ser cualquier tipo de elemento que tiene que cumplir, ¿no? Las características de que tiene que viajar por la circulación. Entonces, los trombos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, que van a estar viajando por la circulación, y su principal complicación es la obstrucción, ya sea parcial o total, de una arteria, ¿no? En este caso, y me puede generar tanto la necrosis isquémica o necrosis coagulativa, porque hay una alteración de la perfusión y por lo tanto puede generar un infarto. Entonces, en el caso de los émbolos, ¿no? De repente los más conocidos por ustedes van a ser los tromboémbolos. Cuando hablamos de los tromboémbolos, quiere decir que es un trombo que está en fase de embolización. O sea, es un trombo que se ha desprendido todo el trombo o parte del trombo y está viajando por la circulación. Ya de repente es el que ustedes han visto anteriormente, es el más conocido por ustedes. Pero el émbolo también puede ser de células tumorales, puede ser también émbolos sépticos en los cuales van a estar viajando tanto células inflamatorias, pueden estar viajando colonias de bacterias, pueden estar viajando también hongos y pueden alojarse en un órgano, en una arteria y generarme obstrucción y también, ¿no? La diseminación de esa infección. En el caso de los líquidos, podemos tener tanto los émbolos de líquido amniótico, también nos habíamos olvidado en el caso de los sólidos, también ustedes tienen una maniobra de para poder hacer RCP, ¿no? Si ustedes hacen una presión muy fuerte sobre la parrilla costal o también sobre el esternón, pueden generar una fractura. Si hay una fractura, también pueden liberar émbolos de tejido adiposo o también émbolos de médula ósea, en el caso también de las fracturas de muscular o fracturas amplias. Y estos también se pueden desprender y pueden viajar en la circulación y generar algún tipo de obstrucción. Las placas de ateroma, en el caso de la aterosclerosis, también, ¿no? Si son sobre todo placas que van a ser inestables o vulnerables, también se pueden desprender parte de esa placa y viajar por la circulación y generarnos también infartos o cualquier tipo de obstrucción. Y en este caso no porque la placa esté incrementando de tamaño, sino porque se ha desprendido parte, sobre todo cuando hablamos del centro necrótico, del centro lipídico que se va a desprender, que es un material necrótico friable que se va a desprender fácilmente, va a viajar y también puede generar algún tipo de obstrucción. Entonces ahí tienen todos los posibles émbolos que podamos observar, ¿no? De todos estos, los más frecuentes son los tromboémbolos, que son los trombos que se ven desprendidos. Pero también podemos tener las gotas de grasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las lipoesculturas, ¿no? Las lipotransferencias, si bien es cierto, la complicación de repente más grosera que podamos ver es la perforación. Pero también al momento de la cánula, ¿no? Tratar de eliminar todo el tejido adiposo, también se puede romper, ¿no? Algún tipo de vasito que esté en la parte del tejido celular cutáneo y por ahí también puede ingresar de repente una partícula de fragmento de tejido adiposo, ¿ya? Que van a ser estas gotículas de grasa y también pueden viajar por toda la circulación y generarnos también infartos, ¿ya? Porque eso les menciono porque en el último congreso que se hizo de patología, ¿no? Sobre todo en la parte de patología médico-legal, en el caso de las lipoesculturas ya no eran tanto las complicaciones, o sea, no solo en nuestro país, ¿no? Sino en general, no tanto eran las complicaciones, porque va a depender mucho, ¿no? La experiencia, ¿no? La destreza de cada cirujano. Ya no se ven tanto las complicaciones por las perforaciones, sino las complicaciones por los émbolos de grasa, porque se pueden liberar, ¿no? Estos émbolos y
la paciente puede salir muy bien de la operación y de repente al día siguiente amanece y de repente tiene dificultad respiratoria, ¿no? Están pensando de repente es algún tipo de infección y son émbolos de grasa que están a nivel pulmonar y son múltiples, ¿no? Son bien pequeñitos, se tiene que retirar gran cantidad de tejido adiposo. Incluso a nivel cerebral también se han hecho cortes del cerebro y se ven en todas las arterias gran cantidad de émbolos de grasa. En las lipotransferencias también, ¿no? Porque en el caso de las lipotransferencias te tienen que quitar de un lado y ponértelo, ¿no? De repente a nivel de la región glútea, ¿no? De repente si le han quitado la grasita de la parte del abdomen y se lo ponen, ¿no? A nivel del glúteo, de repente a nivel de la cara también se puede, ¿no? Se puede de repente inocular de manera, ¿no? Iatrogénica estos fragmentos de tejido adiposo de grasa a nivel de los vasitos y también generamos algún tipo de infarto, necrosis de ciertas áreas. ¿Ya? Entonces también tenemos las burbujas de nitrógeno en el caso de los buzos, ¿no? Que de repente actualmente no se ve mucho, ¿no? Antes cuando no había tanta destreza o entrenamiento en buzos y que ellos tenían que bajar a grandes profundidades por no la descompresión, se podía liberar ese nitrógeno y también tenían estos émbolos, en este caso de gas. O también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando ustedes de repente están llevando la parte de primeros auxilios, ¿no? Cuando van a poner algo por vía endovenosa, ¿no? Tienen que quitarle todo, ¿no? Todo el airecito, ¿no? Al momento de poner algún tipo de inyección por vía endovenosa, algún tipo de vía, no tienen que ingresar nada de ningún tipo de burbujita de aire, porque también puede generar un émbolo. Lógicamente que no hay para todo eso tiene que tener una gran cantidad de aire que va a ingresar, tiene que ser a una cierta velocidad para poder generar, ¿no? Algún tipo de... Pero de repente por ahí si se les ha escapado una burbujita muy pequeñita no va a haber de repente mayor importancia. Y también podemos tener los émbolos de células tumorales, que en este caso lo vamos a ver, ¿no? En la parte de neoplasias, cuando ya hay una diseminación por vía endógena, ¿no? En el caso de las metástasis, vamos a ver las vías por las cuales se pueden diseminar, ¿no? La neoplasia, y vamos a ver que un conjunto de células de neoplasia maligna van a estar viajando por la circulación y aparte de poder llegar a un órgano y ahí, ¿no? Crecer, salir, ¿no? por la parte vascular y, ¿no? Generar toda una tumoración donde van a crecer, también pueden generar una obstrucción, ¿no? Tanto a nivel arterial y también pueden generar infarto ¿no? de ciertas áreas. En el caso de los émbolos de médula ósea, les había mencionado ya sea tanto en las fracturas o cuando hacemos un RCT y podemos también lesionar o fracturar tanto, ¿no? La parte de seno, la parte costal, también podemos generar esos émbolos de médula ósea. Y también los émbolos del cuerpo externo, ¿no? Que en este caso sí van a estar de repente más difíciles, son menos frecuentes, pero también podemos tener en este caso la introducción de algún tipo de material, ya sea algún tipo de plantita, algún tipo de nuevo elemento por la parte vascular y que va a generar también lógicamente una obstrucción, ¿ya? Pero en este caso ya no se observa, ¿no? Básicamente antiguamente se veía cuando se hacían, ¿no? Esos experimentos que no tenían nada de entonces recuerden, los émbolos pueden ser tanto líquidos, sólidos o gaseosos, cualquier tipo de elemento que simplemente va a estar viajando por la circulación y va a generar algún tipo de obstrucción. Ustedes tienen un esquema de todos los émbolos, los principales. Entonces, en el caso de aquí les han mencionado en los trombos, porque cuando hablamos del tromboembolismo pulmonar, ustedes van a ver que el origen, ¿no? De este tromboémbolo que está viajando por la circulación y está generando la obstrucción de la rama, alguna de las ramitas de las arterias pulmonares, son los trombos que se han formado a nivel de las venas, ¿no? Profundas de los miembros inferiores. Y eso lo vamos a ver cuando el paciente tiene una trombosis, ¿no? De los miembros inferiores, una trombosis venosa. ¿Por qué? Porque en el caso de la trombosis habíamos mencionado que hay una presencia exagerada de todos los factores protrombóticos y vamos a tener la formación del trombo. Entonces, esos trombos que están a nivel de los miembros inferiores, puede desprenderse todo el trombito, parte de este, y viajar por la circulación. Y en ese caso, ¿cómo llegarían a nivel del pulmón? No sé si de repente se han hecho esas preguntas, o sea, de los miembros inferiores que llegan hacia el pulmón. Pues ahí también tienen que repasar cómo va a ser la circulación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del lado derecho, ¿no? Porque el lado izquierdo va a ser para la circulación sistémica. En el caso del lado derecho, ahí recuerden dónde va a desembocar la vena cava inferior, ¿no? Para que puedan entender algo, ¿no? De esa parte.
La vena cava inferior va a desembocar en la aurícula derecha. En la aurícula derecha, imagínense ese trombo, todo lo que tiene que viajar. ¿Ya? Entonces tiene que viajar por toda esta zona, llegar hacia la aurícula derecha va a viajar hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por el tronco de las arterias pulmonares. Entonces, imagínense todo lo que ha viajado, ¿no? Este trombito para poder generarnos, ¿no? una obstrucción a nivel de esas arterias pulmonares. Entonces, en el caso del trombo, ¿no? Como habíamos mencionado que todo el trombo se puede desprender por parte de este, pero el trombo conforme va pasando, viajando en la circulación, también se puede ir sobreagregando. Puede ser que aquí se ha desprendido una parte muy pequeñita y conforme va viajando también se le va a ir sobreagregando, ¿no? Va a ir creciendo ese trombito. Pero en el caso como ya se ha desprendido, ya no sería un trombo, sino un tromboembolo. Es un trombo que está en la fase de embolización. ¿Ya? Es un émbolo que está originado de un trombo venoso. Entonces este va a ir viajando por la circulación y va a ir también creciendo en cuanto a tamaño. Y por ejemplo, si hay una obstrucción o si se aloja a nivel del tronco de las arterias pulmonares, imagínense, va a estar comprometido ambos, ¿no? La irrigación de ambos pulmones, va a haber un mayor compromiso. A diferencia de que sea una rama más distal, ¿no? En este caso, si fuese una ramita más distal, ahí no vamos a ver de repente mayor sintomatología. Por eso es que en el caso del tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que las complicaciones van a depender tanto de la arteria, ¿no? Que se esté obstruyendo, ¿no? Del calibre y qué territorio tiene a su cargo. Entonces, por eso es que no todos van a fallecer por el tromboembolismo. Y entonces, en el caso del embolismo pulmonar, recuerden, embolismo pulmonar es un término amplio. Cuando hablamos de émbolo, era cualquier tipo de sólido, líquido, gaseoso. Porque dentro del embolismo pulmonar, el principal es el tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, hacemos referencia a que el émbolo se ha originado de un trombo. Entonces, el émbolo, recuerden, cuando hablamos de embolismo pulmonar es un término amplio. Dentro del embolismo pulmonar tenemos el tromboémbolo, tenemos los trombos de líquido amniótico también, podemos tener trombos de grasa, trombos de aire. Entonces, en ese caso, vamos a tener cualquier tipo de trombo. De todos estos, los más frecuentes van a ser los tromboémbolos. El tromboembolismo pulmonar es el más frecuente de todos los embolismos pulmonares. Entonces, en el caso del tromboembolismo pulmonar, les había mencionado que cuando hablamos del tromboembolismo pulmonar, el origen, ¿no? principal de estos es los trombos que se han formado a nivel de las venas de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, en este caso, el origen es una complicación de esa trombosis venosa profunda. Entonces, por eso es que ustedes van a poder observar, cuando se hace, ¿no? de repente han buscado algún tipo de imagen de esos tromboembolismos pulmonares que tienen ese color rojizo, ¿no? Ustedes pueden decir, pero aquí está una arteria, no es una arteria pulmonar. Pero ese tromboémbolo no se ha formado en esa zona, sino que proviene de otra zona, en este caso de los miembros inferiores. Entonces se ha formado en las venas de los miembros inferiores, por eso es que tiene esa coloración, ¿no? rojo oscura, rojo vinosa, y por eso es que tiene esa forma, como un gusanito, porque, ¿no? en el caso de las venas habíamos mencionado que adopta la forma de la luz, en este caso de la vena. Entonces, por eso es que tiene todas esas características, porque macroscópicamente es similar a un trombo venoso, que se ha originado a nivel de los miembros inferiores y ha viajado por toda la circulación. Entonces, en este caso, cuando está a nivel de la bifurcación de esas arterias pulmonares, o sea, a nivel de la bifurcación del trombo de las arterias pulmonares, va a tener esa forma que va a ser como, ¿no? le mencionan en silla de montar. Básicamente porque adopta esa forma como si fuera una B o una U. Y entonces, en este caso sí vamos a tener mayor sintomatología, incluso vamos a ver que puede ser una causa de muerte en esos pacientes si sobreagrega, por ejemplo, algún tipo de alteración a nivel cardiovascular. Y entonces, de todos los émbolos pulmonares, el más frecuente es el tromboembolismo pulmonar, porque también puede haber otro tipo de embolismo pulmonar. Entonces aquí están viendo ese tromboémbolo que habíamos mencionado que tiene todas las características de un trombo venoso. ¿Por qué? Porque se ha formado en una vena, ¿ya? Y que ha viajado por toda la circulación y ha llegado hacia esta zona. Hemos mencionado, ¿no? cómo va a ir la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, la aurícula hacia el ventrículo y el ventrículo hacia la salida
¿no? En este caso, cuando hablamos del ventrículo derecho, vamos a ver ahí un nacimiento, la salida de la sangre hacia las arterias pulmonares. Entonces, si está obstruyendo toda la luz, lógicamente que aquí me puede generar un infarto, ¿no? A nivel pulmonar. Bueno, en este caso vamos a pasar esa parte. Y el caso del infarto, bueno, que también vamos a hablar más adelante, va a depender mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pulmón, tenemos una doble circulación, ¿no? Tanto por las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. En este caso vamos a tener un infarto rojo o un infarto hemorrágico, que de repente ya más adelante vamos a ver. Y esto es lo que les había mencionado, ¿no? Cuando hablamos de un émbolo de médula ósea, nosotros vamos a observar tanto los adipocitos, ustedes recuerdan la médula ósea, también están todos los elementos hematopoyéticos, las células hematopoyéticas, que van a ser tanto los precursores, ¿no? De todos los elementos celulares de la sangre, ya sean las células inmaduras hasta las células ya maduras, y también las precursores, las células madre, las stem cell. Y no solo eso, sino que van a estar también los adipocitos, ¿no? Que normalmente, si ustedes recuerdan la médula ósea, conforme tenemos más edad, vamos a tener un incremento de la parte, ¿no? Del tejido adiposo, a diferencia de la parte celular, de las células hematopoyéticas, que van a ir disminuyendo conforme tenemos mayor edad. Entonces, en este caso, si vemos tanto las células hematopoyéticas y también los adipocitos, esto de aquí es un émbolo de médula ósea. ¿Por qué? Porque en el caso de los émbolos de grasa, solo vamos a ver la presencia de adipocitos. En el caso de la médula ósea son adipocitos más la presencia de todas las células hematopoyéticas. Entonces ahí también están viendo tanto los elementos hematopoyéticos, que, o sea, es como que estuviéramos viendo parte o fragmento de médula ósea, en este caso dentro de este sitio. También tenemos los émbolos de líquido amniótico, que lo vamos a ver, ¿no? en las pacientes mujeres, ¿no? Porque en este caso tienen que las antecedentes, ¿no? Que han estado gestando, las gestantes, se menciona que hay liberación de ese líquido amniótico cuando es un parto, ¿no? Tóxico muy traumático, en las cuales vamos a ver que hay una ruptura tanto de las membranas, ¿no? Placentarias, y eso va a generar que a través de las venas uterinas pueda pasar parte del líquido amniótico, parte también, ¿no? de ya sea de los elementos que están dentro del líquido amniótico, lógicamente, porque ustedes saben que las células escamosas del bebito se van a ir descamando y se van a ir almacenando a nivel de líquido amniótico, tanto el anugo, tanto, ¿no? El componente, cuando hablamos de la mucina, ¿no? Que va a estar formándose en el aparato digestivo de este bebito, tanto la parte ¿no? de los restos, tanto de la piel, tanto el anugo, ¿no? El dermis gaseoso, que es, ¿no? parte del tejido graso, del pozo. Todo eso podemos poder observarlo a nivel, ¿no? del émbolo de líquido amniótico. Todos los elementos, tanto celulares, de la superficie, ¿no? de la piel de este fenómeno. Y eso de aquí lo vamos a ver solo en las pacientes que han tenido un parto tóxico realmente muy cruento, en las cuales vamos a ver una serie de complicaciones. Se menciona que en el caso de los émbolos de líquido amniótico, lo vamos a ver en el puerperio tanto inmediato, o también, ¿no? al transcurrir los días, vamos a ver que estas pacientes van a tener principalmente alteración o la sintomatología respiratoria. Entonces puede ir desde un simple edema pulmonar hasta, ¿no? una coagulación intravascular diseminada, y de repente puede causar también la muerte de esta paciente, ¿no? Y bueno, afortunadamente no es tan frecuente poder encontrar, ¿no? esos émbolos de líquido amniótico. No son tan frecuentes, pero tenemos que tener ese antecedente. Y podemos ver tanto las células, ¿no? epiteliales que se han desprendido de la superficie, ¿no? de estos fetos. Podemos ver ahí también, ¿no? tanto la parte de la mucina, ¿no? y todos los componentes del líquido amniótico. Y en el caso de los infartos, ¿no? les había mencionado que tenemos una clasificación de acuerdo a la anatomía, tanto a la localización, al tipo de circulación que puedan tener estos. Recuerden que cuando hablamos de un infarto, vamos a tener la muerte de un tejido, la necrosis en un tejido. En el caso del infarto, es la muerte de un tejido a causa de una alteración de la perfusión. Entonces, en ese caso, se ha obstruido, ya sea una vena o una arteria, que me está alterando la llegada de la sangre. Por lo tanto, en el caso del infarto, tendríamos una necrosis que va a ser de tipo isquémica o coagulativa. A diferencia
o la excepción era el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, si yo tengo un infarto cerebral, ¿qué tipo de necrosis vamos a poder usar? ¿También necrosis coagulativa? No. ¿Cuál era la necrosis? No. Isquémica y coagulativa es lo mismo. Licuefactiva, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, si yo tengo un infarto cerebral, yo voy a encontrar necrosis licuefactiva. Era la excepción. Porque en el caso habíamos mencionado de la parte tejido cerebral, no tenemos tejido conectivo. El tejido conectivo está por fuera del cerebro, que van a estar como en la parte de las meninges, y también la parte celular de defensa, ¿no? O de repente ahí tiene que ver con lo que han visto tanto en histología, que tenemos algún tipo de hipoxia, lo que vamos a tener es una mayor presencia de las células, dice tanto las células gliales, los neutrófilos, que van a llegar más fácilmente, porque ustedes saben que a nivel del sistema nervioso central hay gran llegada, o sea, se va a priorizar, ¿no? Es un órgano que se prioriza en cuanto a la llegada del sangre. O sea, no es que tenemos una alteración de flujo y no tenemos ningún tipo de mecanismo para poder compensar eso, no, sino que es, si tenemos una disminución de la perfusión sistémica, los órganos que se van a priorizar es tanto corazón, ¿no? Cerebro y la parte renal, ¿no? Los riñones son los órganos blancos, porque se tienen que priorizar para poder permitir la función, ¿no? del resto de organismos. A diferencia de otros órganos que no van a comprometer, ¿no? la vida, en este caso el paciente. Entonces, en el caso de los infartos, en todos esos vamos a tener una necrosis coagulativa o necrosis isquémica. Porque coagulativa y isquémica es lo mismo, son sinónimos, están haciendo referencia a lo mismo. A excepción del sistema nervioso central, en este sí encontraríamos una necrosis coagulativa. Entonces, en los infartos tenemos dos tipos, infarto rojo e infarto blanco. En el caso de los infartos, en ambos vamos a encontrar necrosis coagulativa. ¿Ya? En ambos tenemos lo mismo, necrosis coagulativa, no a excepción, ya saben, del sistema nervioso central. La diferencia en la microscopía es la cantidad de hemorragia que yo voy a tener. En el caso de los infartos rojos, vamos a tener una zona mayor de hemorragia. A diferencia de los infartos blancos, que van a ser ciertas áreas, ¿no? Es una hemorragia que va a ser de repente solo inicial y en menor cantidad, ¿ya? Pero no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un infarto esplénico, un infarto que sea a nivel, un infarto agudo de miocardio, que son infartos blancos, no quiere decir que no hay nada de hemorragia. Si hay hemorragia, ustedes de repente van a ver, ya han visto en su laboratorio, el próximo ciclo de repente van a ver hepato general. En el caso de los infartos agudos de miocardio, que sí hay también hemorragia, de repente en los infartos esplénicos, no sé si todavía tienen la negrita, también hay ciertas áreas, porque hay también extravasación de hematitis, porque también se da toda una respuesta inflamatoria tras, ¿no? la presencia de necrosis. O sea, sí hay extravasación de hematitis, hay hemorragia, pero en menor cantidad. En el caso de los infartos rojos, o los infartos hemorrágicos, o sea, infartos rojos igual sinónimo de hemorrágicos, infartos blancos sinónimo no hemorrágico. Pero ya saben que el nombrecito en sí, no hemorrágico, no se cumple de todo, sí va a tener algo de hemorrágico. Entonces, en el caso de los infartos rojos, vamos a ver que tienen que cumplir ciertas características. Uno, que se puede dar por una oclusión venosa, eso es a nivel, por ejemplo, de los ovarios, o también que se tiene que dar un tejido que tenga mayor cantidad de tejido conectivo laxo, que va a permitir también que toda la sangre que puede extravasarse quede almacenada por mayor tiempo o pueda albergar mayor cantidad de estrés. O también, en el caso del pulmón, como les había mencionado, donde vamos a tener una doble circulación, tanto por las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. Entonces, imagínense que una ramita de las arterias pulmonares se obstruye, pero le va a llegar todavía sangre por la rama de las arterias bronquiales, ¿no? Por una de estas le va a llegar sangre y va a generar también esa mayor cantidad, ¿no? Una mayor zona de hemorragia. Vamos a poder observarlo también, ¿no? En las zonas que van a tener previamente algún tipo de alteración a nivel del flujo venoso, un flujo más lento en general. De todos estos, lo más frecuente, ¿no? Es por esa doble circulación. Y por esa mayor cantidad de hemorragia es que van a tener una coloración más rojo oscura, que se está almacenando mayor cantidad de sangre. Y ustedes saben que, ¿no? En el caso de la sangre, macroscópicamente va a tener esa coloración más roja, más rojiza, más venosa. Entonces, en el caso del infarto rojo, ¿no? Vamos a ver también diversas etapas. Pero en general, ya más o menos, porque de ahí sí, eso sí, las etapas y demás se le van a ver ya infarto 2. Pero en caso de infarto general, recuerden eso, ¿no? Que van a estar áreas que van a tener macrófagos
lógicamente, una coloración más roja oscura, roja luminosa. Vamos a ver también que en cuanto a la microscopía, teníamos necrosis coagulativa más áreas de hemorragia más extensas. Y en el caso de los infartos blancos, o infartos pálidos, o infartos hemorrágicos, que hace referencia a lo mismo, ya es lo mismo, si digo infarto pálido, infarto blanco, infarto hemorrágico, hace referencia a lo mismo. Entonces, en ese caso, lo que va a estar alterado, menciona uno que tiene que ser la función a nivel arterial. En el caso del venoso también se podría dar, ¿no?, una función a nivel venoso. En el caso del infarto rojo, lo que se ha mencionado. En el caso del infarto blanco, vamos a ver una oclusión a nivel arterial, que sería uno. De ahí tiene que ser una circulación terminal. De ahí también tiene que ser una circulación también arboriforme, ¿no? Entonces, en el caso de tanto del vaso, del corazón, vamos a ver que en el caso del vaso tenemos esa circulación que va a ser de manera terminal, en el caso del corazón no esa circulación que va a ser arboriforme. Eso va a generar, ¿no?, la presencia de esa zona de necrosis, una zona de necrosis coagulativa. Que también vamos a ver que sí hay salida de la sangre, pero esa salida de la sangre se va a autolimitar. Entonces, si hay presencia, hay inflamación de hematíes, pero va a ser consecuencia de la respuesta inflamatoria que se pueda dar en esa zona. Entonces, por una causa primaria del infarto, por la necrosis, no vamos a poder, la inflamación de la sangre básicamente es a consecuencia de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, ya saben que nos daba unos cambios a nivel vascular, que era la permeabilidad, para que puedan salir tanto los elementos celulares, ¿no?, inflamatorios, tanto los neutrófilos, pero también va a permitir la salida de los eritrocitos. Entonces, hay una salida también de esos hematíes, pero va a ser autolimitada, va a ser, ¿no?, de menor cantidad. Entonces, los infartos blancos, vamos a ver que van a ser unas áreas más pálidas, una coloración más blanquecina. Entonces, en el caso de estos infartos blancos, no siempre en todo el transcurso vamos a tener esa misma coloración, sino que vamos a ir viendo que conforme pasan los tiempos, las horas, puede tener algún tipo de coloración más oscura o de repente en la zona inicial, dependiendo del órgano que estemos observando. Porque en el caso de los infartos, ¿no?, acá estamos viéndolo de manera general, va a depender del tiempo de evolución, ¿no? Si ustedes revisan o les da curiosidad, por ejemplo, al infarto agudo del miocardio, revisen los cambios que se dan a las horas, a las semanas, a los días, son muy distintos, tanto a nivel de la macro y la micro. Vamos a ir viendo que se van a ir sobreagregando algunos cambios, o de repente un infarto esplénico, cómo va a ser, ¿no?, la variación, tanto en la coloración, ¿no?, en la variación tanto macro, tanto la macroscopía y la microscopía. Entonces, en términos generales, los infartos blancos son hemorrágicos, también pueden tener, ¿no?, extravasación de la sangre, pero vamos a ver que esta va a ser menor, ¿ya? Y lo que va a primordial, o lo principal a nivel de la microscopía, es la necrosis coagulativa, ¿ya? Y en ambos vamos a ver también una respuesta inflamatoria que se va a dar a consecuencia de la presencia de un tejido necrótico. Ustedes saben que la necrosis también me genera una respuesta inflamatoria. Por eso es que también se van a acompañar de una respuesta inflamatoria. Pero ahí no se vayan a equivocar, porque a veces ven neutrófilos y piensan, entonces eso es una necrosis de compartir. Pero en ese caso tienen que ver bajo qué circunstancias se ha dado la muerte de ese tejido. En el caso del infarto, la causa de la muerte de esa zona, la necrosis de esa zona, es porque se está alterando la llegada de la sangre, ya sea por una obstrucción, ¿no?, de una arteria, o de repente no ha habido una ruptura de un vasito y demás, pero se está dando porque hay una alteración de la perfusión. En el caso de la necrosis retroactiva, la necrosis, la muerte, se da por la actividad, ¿no?, de esas células inflamatorias, en el caso, por ejemplo, de los neutrófilos. En el caso de los infartos, se da la presencia, la llegada de las células inflamatorias, porque el tejido necrótico tiene que ser eliminado. ¿Qué nos va a eliminar? ¿No? La parte de la respuesta inflamatoria se va a activar para poder eliminar todo ese tejido necrótico y posteriormente, ¿no?, tener la fagocitosis y la eliminación de todo ese tejido material necrótico. Entonces, ahí no se vayan a equivocar. Va a influir mucho el mecanismo por el cual se van a dar. Y bueno, ahí la diferencia, ¿no?, de tanto de la coloración, pero recuerden, el infarto blanco no siempre tiene esa coloración, sino que también puede tener una fase inicial una coloración un poco más oscura, que con el transcurso del tiempo van a tener esa coloración blanca así, pero
¿no? En términos de repente no académicos, ¿ya? Macroscópicamente el infarto rojo tiene una coloración más, ¿no? Más rojo luminosa, más rojo oscura, tiene esa forma que va a ser tanto, ¿no? una forma de cuña, a diferencia del infarto pálido, infarto blanco o un hemorrágico, que tiene una coloración más blanquecina, más pálida, ¿no? Y en este caso va a depender mucho del tiempo de evolución, ¿no? Para ver esa coloración. Y el caso de shock, ¿no? Que eso sí lo vamos a pasar así muy rapidito, porque eso de aquí shock sí no viene en el examen, ¿ya? Pero simplemente para que recuerden, ¿no? Pero eso ustedes ya lo han visto, tanto ustedes ya lo van a ver en su seminario, lo van a ver, o lo han visto en sus demás cursos, ya es algo que ustedes vengan al revés y han hecho. ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿no? del shock, en su libro les van a mencionar no solamente algunos tipos de este shock, en los cuales ustedes van a ver que hay una alteración también de la perfusión, ¿no? Y por eso es que todos los tejidos van a ir hacia una hipoxia. Entonces, para que se dé, ¿no? este shock podemos tener tanto alteración tanto del gasto, ¿no? cardíaco, o también alteración tanto de la parte del volumen. Y va a depender lógicamente bajo qué circunstancias, qué tipo de shock es el que estamos observando. En el caso del shock cardiogénico, como su nombre le dice, va a ser principalmente afectada la bomba, en este caso el corazón. Por lo tanto, lo principal o el principal mecanismo es la disminución de ese gasto cardíaco. Y por eso es que ustedes van a ver que todas las patologías que me pueden llevar a ese shock cardiogénico están orientados a patologías a nivel cardíaco, ¿no? Tanto las arritmias, algún tipo de infarto que podamos tener. En el caso del shock hipovolémico, aquí, como su nombre lo dice, vamos a tener una disminución de la volemia, ¿no? Del volumen, de la cantidad de sangre. Y lo podemos ver tanto en el caso de las hemorragias, en el caso de las pérdidas de líquidos, ¿no? Tanto de las quemaduras, por ejemplo, que pueden ser extensas, tanto en los vómitos, en las diarreas, ¿no? Por ejemplo, aquí donde se dio en nuestro país hace, ¿no? muchos años el caso de cólera, ¿no? En donde vamos a ver que eran esas diarreas que tenían gran cantidad, ¿no? Gran volumen, y había una pérdida excesiva de líquidos, y que me llevaba a un shock hipovolémico, ¿no? Y que de ahí nos ocasionaba tanto de muerte. Pero recuerden ahí el nombrecito, ¿no? Porque hay una disminución de este volumen. Y de los shocks distributivos, en su libro está, ¿no? El shock cero, en los cuales están orientados básicamente por los mediadores inflamatorios que van a generar esa alteración, esa perfusión, esa hipoxia. Puede ser tanto por la presencia de algún tipo de microorganismo y básicamente por la exagerada respuesta inflamatoria. ¿Ya? Es una exagerada, por eso le dicen, por eso es que hay esa vasoproducción excesiva, ¿no? Porque hay una respuesta exagerada de esa, ¿no? respuesta inflamatoria, que me va a generar cambios a nivel vascular, a nivel de las células epiteliales, tanto, ¿no? la